Hola, ¿cómo están? El día de hoy recibimos a Viviana Larrondo, poeta regional y también profesora de castellano y filosofía. Ahora se cumple un año de su lanzamiento, el primer poemario Gárgolas de Sal, y el día de hoy nos viene a comentar su experiencia y su carrera literaria. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias. Oye Viviana, por favor, ¿puedes contarnos cómo fue este tema con Gárgolas de Sal, tu poemario? Bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora y desafiante también. El librito ha tenido un súper buen recibimiento. eh, ha sido súper satisfactorio para mí poder atreverme a publicar porque escribo desde hace mucho tiempo, desde que era muy joven, pero siempre lo hice como una forma muy personal, muy íntima de expresión. Y al conocer a Patricia, que me ofreció ser publicada, abrió muchas puertas a esto que yo venía haciendo de una manera muy muy íntima y muy secreta también. ¿Por qué algo secreto? Porque escribía nunca pensando en mostrárselo a nadie, era como más bien casi terapéutico. Entonces, era un ejercicio como privado casi, y fue una casualidad la que permitió que algunos de esos textos estuviesen publicados ahora. O sea, quizás estamos hablando de que algunos textos que están acá tienen muchos años de Sí, existencia, de tu adolescencia. sí, hay algunos que ya están un poco más trabajados que escribí en la universidad. De hecho, uno de los caballitos de batalla que siempre leo y que siempre presento, que se llama Yo de Taira. Lo escribí cuando estaba en la universidad, entonces tiene 20 años, mínimo, harto rato ya. ¿Y cómo te acercaste a la poesía? A la literatura en general, siempre me ha gustado leer, eh, soy muy curiosa también, entonces me gusta mucho aprender. Y en mi casa alimentaron mucho eso con historias. Mis papás, los dos, eran muy buenos contando historias. Y mi papá le gustaba mucho comprar las colecciones que se ofrecían, cuando yo era chica. Era muy común esto de que venían libros coleccionables con los diarios o con otras cosas, y a mi papá le encantaba comprar eso. Y ahí tenía una variedad de tipos de lectura, pero de todas partes, literatura universal. Y esos fueron como mis primeros textos que elegía libremente, además de los que a uno le hacían leer en el colegio. Y ya en mi adolescencia empecé a leer otro tipo de textos. Cuando estaba en el liceo, recuerdo que había una profesora de filosofía que me pasó varios libros, y ahí ya empecé a leer otras historias, y me empezó a interesar la poesía también. Entonces eso fue como determinante para después elegir lo que yo quería estudiar, que quería estudiar una carrera relacionada con literatura. Y lo más cercano acá en la región era estudiar profesor de castellano y filosofía, y ahí llegué a la carrera. Oye, Viviana, ¿y acá hay algún tema central que tú manejes en este poemario? Como son textos que seleccionamos con la editora Patricia Vega, hay como cosas bastante misceláneas, y como mi escritura era bastante irregular y no intencionada, nos costó al principio como trabajo editorial, seleccionar los textos y darle como un hilo conductor, porque en realidad son textos súper espontáneos. Entonces decidimos buscar algunos que tuviesen como temática central el ser mujer, desde como la mirada femenina de la mujer. Y más que nada en eso lo centramos, y de eso se trata un poco Gárgolas de Sal, ese transitar del ser femenino y de las emociones, sentimientos y experiencias que se pueden volcar ahí. Y también como encontramos una forma de reivindicar algunas voces femeninas. Yo escribo mucho relacionado con historias y con la historia. Entonces hay personajes históricos dentro del poemario,
como Penélope, hablo de la Etaíra, de, de figuras mitológicas también. Entonces hay una variedad de voces, principalmente desde la feminidad. ¿Me puede explicar la metáfora de gárgolas de sal? Bueno, siempre me preguntan por el título porque es algo como no muy localista, por así decirlo, pero eh, para mí las gárgolas tienen mucho sentido, mucho significado a nivel personal, como un gusto personal también, me atraen mucho. Y a nivel metafórico, creo que son las guardianas. Entonces, las gárgolas en general son estas guardianas que están en las cimas observándolo todo y, y ofrecen protección y refugio de alguna manera. Eh, y eso quise de alguna forma transmitirlo en la portada que fue diseñada por José Miguel Aguayo. Y él captó esta intención de esta mujer gárgola que es como un templo en sí misma, pero tiene múltiples interpretaciones. Y eso lo pueden lograr leyendo el texto, porque creo que para cada lector, cada lectora, se puede encontrar ahí con imágenes que le van a resonar y con sentidos que puede agregarle al texto. ¿Y tu proceso creativo, cómo fue? Esto lo escribiste, bueno, sabemos que hay poemas de hace muchos años, pero en general, ¿cómo es tu proceso creativo? Eh, ha ido cambiando un poco. Desde que empecé a escribir era muy visceral, así sentía una emoción y me ponía a escribir. No era mucho de corregir los textos, los escribía y mientras los iba escribiendo iba como tratando de seleccionar las mejores ideas, las mejores palabras y luego las dejaba ahí, reposando. Mm. Y esa ha sido como la mecánica de mi escritura durante mucho tiempo. Ahora que ya publiqué, he ido transformando eso, lo he ido viviendo de una manera distinta, tal vez ya pensando en que alguien más lo pueda leer, porque antes era solo yo la lectora de esos textos. Ahora ha sido distinto el proceso y lo puedo ver como una transformación en esto de la forma de escribir, que antes era muy espontáneo, sigue siendo espontáneo, no soy metódica, no soy mucho de decir ya todos los días me voy a sentar a escribir un poco, no puedo lograr eso porque o no tengo el tiempo o no tengo el hábito de escribir, que me lo han recomendado mucho porque he establecido relaciones con distintas escritoras y escritores. Me dicen, pero no, tú tienes que practicar tu escritura y hacerlo como un oficio más formal. En mi caso es espontáneo, así que escribo cuando siento la necesidad de escribir. Todavía no llego a la mecánica de la escritura. Creo que la mecánica de la escritura eh, sí es útil, sí es benéfica para poder soltar la mano y tener, ganar siempre más experiencia, pero en mi caso siento que no es mi camino, que para mí es como mucho más espontáneo todavía. ¿Desarrollas tus poemas a través de versos libres o prefieres quizás algún otro formato como los sonetos o algo así? Por lo general escribo en verso libre. Eh, tengo tal vez uno o dos poemas en los que intenté hacer rimas y la verdad es que no soy buena con eso, entonces prefiero el verso libre. Y creo que una vez en la universidad intenté hacer sonetos, pero es muy difícil, trabajoso y lo encontré muy mecánico. Es muy, esta palabra tiene que medir tantas cantidades de sílabas Chica. por la métrica, la rima, entonces es un trabajo muy perfeccionista y, y creo que algunas personas están capacitadas para hacerlo y en mi caso siento que prefiero otras libertades. Y eso
no es que me coarte en el momento creativo, pero sí me hace ver la literatura de una manera mucho más mecánica y no es lo que quiero. Pero quizá alguna figura literaria que tú prefieras. Me gustan mucho las metáforas, de que creo que trabajo mucho con imágenes. Me gusta mucho tratar de captar imágenes sensoriales o también simbólicas, darle voz a personajes, a situaciones también, como que ese es un poco mi estilo. Tú comentabas también que juntas la poesía con historias. Esto igual puede ser un poco novedoso. ¿Cómo crees tú que ha sido el recibimiento de la gente cuando tú has publicado recientemente este libro? Mira, afortunadamente he tenido la posibilidad de participar en varias presentaciones en distintos lugares. He estado en Ovalle, en el Valle también, en las ferias del libro, distintas ferias, y los públicos han sido súper variados. Y he tenido súper buena recepción, tanto de mujeres como de hombres, porque yo pensé en algún momento como es una literatura un poco de voces femeninas, a los hombres no les iba a interesar mucho leerme. Pero me he encontrado con la grata sorpresa de que a los hombres también les ha gustado mucho lo que escribo, cómo lo presento, la forma en la que expreso algunas emociones o sensaciones. Y ha sido súper gratificante para mí el poder decir, ya, esto está siendo bien acogido. Mira, aquí vemos una imagen de tu lanzamiento. ¿Con Sí, quién te encuentras? acá está Patricia Vega, que es la editora de Mar Salado, y la escritora Elena. Ella es una muy buena escritora regional, ha publicado muchos libros. Algunos de sus libros han sido prologados por Zurita, y ella tuvo la amabilidad de leer mi texto cuando todavía no estaba editado. Le mandé la maqueta, el borrador, y me dijo, ya, yo te presento. Así muy amablemente. Y le gustó mucho mi texto, cómo yo escribía, me animó a seguir haciéndolo. Y ese día nos acompañó con Patricia en el lanzamiento del libro, en la presentación en la Biblioteca Regional. ¿En qué otros lugares también has presentado tus textos? Acá estoy. Esta fue la primera vez que presenté el libro ante un público muy amplio. Fue la Feria del Libro de La Serena del año pasado. Y tuve el agrado de conocer a Teresa Calderón y a Thomas Harris, que vinieron a presentar el libro. Eh, Como editorial, Patricia hizo algunas gestiones, le envió el borrador del texto y le pidió, o sea, le preguntó si le interesaría prologarlo, hacer el prólogo. Y ella dijo que le diera un tiempo, lo leyó y le respondió que le había encantado y que le iba a hacer el prólogo. Patricia hasta el final me guardó la sorpresa, yo no lo leí hasta que el libro estuvo terminado y ahí recién leí el prólogo, vi el libro terminado así completo. Es una emoción Sí, fue gigante, súper encuentro. emocionante porque, claro, habíamos trabajado juntas en el proceso de selección de los textos, de revisión, y claro, yo tenía una idea de cómo podría ser, pero ya verlo terminaba con una sensación así como tener un hijo de papel, algo nuevo que compartirle al mundo es súper emocionante. Ha sido bien bonito. Y pasar de este nivel, como tú decías, más de adentro hasta la exposición, ¿cómo lo has tomado tú? Uy, ha sido complejo, ha sido un desafío porque yo en general soy muy tímida y súper reservada. Entonces, esto de estarme exponiendo, siento que ha sido desafiante para mí. Si bien soy profesora y estoy acostumbrada a tratar con mucha gente y en lo cotidiano soy bastante sociable, estar frente a un público presentando un texto donde hay una parte de ti que se está exponiendo a algo que no habías experimentado antes, eh, es a veces como aterrador, pero, pero es también una sensación muy, muy bonita.
de, de un camino personal en el que te puedes encontrar contigo misma desde otra mirada. Y eso enriquece mucho. Entonces, para mí este camino de la publicación, porque he escrito desde siempre, pero he publicado hace poco, ha sido un camino totalmente nuevo y lleno hasta el momento de muy gratas sensaciones. Ujú. Acá vemos un afiche, antología o Valle en Estaciones. Aquí también colaboraste con otros escritores. Sí, este fue un llamado como a concurso que hicieron para escritores de Limarí. Y yo envié uno de mis poemas y quedó seleccionado. Y se hizo esta antología, que es una antología digital, en la que quedaron seleccionados varios escritores que eran nacidos en Ovalle. Así que es una de los logros que tengo de ser reconocida también en el lugar en el que nací. Tú eres acá de la región, tú decías oriunda de Ovalle. ¿Tú crees que acá la región, la comuna ha influido en tu forma de escribir, como quizá algún objeto lírico? En, en realidad mis objetos líricos son más bien históricos, eh, pero sí hay algo que no puedo negar que está presente, que es la naturaleza, que es una de mis grandes admiraciones. Y afortunadamente nací en una región que tiene una gran variedad de paisajes y eso siempre es admirable y te llama siempre a la contemplación. Creo que una de las cualidades de escribir es poder contemplar, llevar la mirada tanto hacia afuera como hacia adentro. Y este lugar en el que me tocó vivir permite eso, tiene paisajes muy bonitos. Los atardeceres acá son maravillosos en la playa. Desde donde estés lo puedes mirar. Antes La Serena tenía muchos lugares verdes, ahora han ido, eh, por una cuestión de las constructoras también, se han ido perdiendo muchos espacios verdes, pero sigue con ese encanto que uno puede moverse hacia el valle y tener un paisaje, moverse hacia la costa y tener otro. Entonces, creo que eso sí ha sido bastante em, importante en lo que escribo. Ujú. Tú eres profesora. ¿Tú cómo manejas el tema de la poesía con la educación? ¿Quizá llevas tus poemas al aula o algo que manejas por separado? Son aspectos de mi persona que son un poco separados. De hecho, desde mis intereses lectores también están separados. Soy mejor lectora de narrativa que de poesía, pero siempre hay un nexo, o sea, el lenguaje es algo vivo y es algo que manejamos todos que nos hace tener un vínculo humano. Y creo que es súper importante utilizar la poesía como una herramienta en el aula, una herramienta para mejorar el vocabulario, la expresión. Hay un montón de juegos que tienen que ver con el mismo lenguaje y la poesía permite todo eso. Desde lo visual también hay poemas que son muy visuales, que tienen una organización distinta y, y creo que falta mucho más trabajar con aquello en las salas. En las salas siempre se habla de los mismos poetas, de las mismas poesías, y a los niños y a las niñas les aburre muchas veces decir: "Ay, qué fome poesía". Y la poesía no es para nada aburrida. Entonces creo que hay que tener un cambio ahí en lo que es llevar la poesía a las salas de clase. A propósito, se cumplen 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. ¿Tú qué visión tienes acerca del legado de esta gran poeta acá en la región? Creo que es un legado muy importante. Creo que falta mucho también por conocerla. Como te decía antes, siento que muchas veces nos quedamos como en la superficialidad de los personajes que se nos presentan como escritores y falta saber que ella tiene un montón de textos escritos donde plantea su visión pedagógica que no se estudian muchas veces en la universidad, que
uno llega a la adultez y dice: "¿Y esto de dónde salió?". Ella también escribía sobre, filosofía o educación. Son aspectos que se quedan como segregados un poco. Y creo que como región deberíamos trabajar también en conocer y en difundir más esa influencia que ella tuvo en la educación. Porque ella, además de ser una profesora normalista, fue una educadora de la vida, una maestra que enseñó a maestros. Entonces, tiene grandes lecturas en la casa que está, la casa museo del Valle. Hay algunos textos que son de ella, de su biblioteca personal, y hay filosofía alemana, de la tendencia de la filosofía Waldorf, de la antroposofía. Y claro, si uno se pone como a conectar cosas, ella era una innovadora en cuanto a educación. ¿Cómo crees que podríamos conectar a los menores, a los niños, a esta gente que va creciendo con la identidad literaria acá de la región? Creo que hay muchas escritoras y escritores, hay un interés creciente en la juventud también por escribir. Se está perdiendo el temor a ser leído y a ser publicado. Me he encontrado con muchas chicas también que me dicen: "Hoy te escribiste y publicaste, yo también quiero hacerlo", y son muy jóvenes. Entonces, dije: Obvio, sí, que tú también puedes", porque siento que faltan espacios de difusión, pero que las intenciones y las ganas están. Y me gusta mucho la idea de pensar que somos una región, donde se puede potenciar, la literatura de distintas áreas en, en el beneficio de la comunidad. Creo que se está haciendo bastante, pero que falta mucho más. ¿Qué consejo o qué palabra de aliento le darías a alguien que quiere hacer su carrera en literatura, en poesía? Pero hablemos más que nada de la publicación, porque como tú decías, hay gente que escribe hace muchos años, pero no se atreve a dar este paso. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, en primer lugar, que sigan escribiendo, que eso es algo muy personal y que independiente de si a alguien le guste o no le guste, o que si te lean o no te lean, no debes dejar de hacerlo. Si ya empezaste a escribir, no lo dejes. Pero respecto de las publicaciones, creo que hay espacios, ah, hay convocatorias, hay concursos, y en la región hay muchas editoriales que son independientes y que ofrecen una variedad y una diversidad de formas de publicación. Hay muchas personas trabajando e interesadas en esto. Lamentablemente, creo que en Chile, como en muchas otras partes también, em, estos trabajos son siempre paralelos a otros. Es muy difícil dedicarse 100% a escribir o 100% a tener una editorial. Son trabajos que son como un segundo oficio. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. O sea, nadie va a vivir de ser escritor o de tener su editorial. En este momento creo que no es algo factible, pero eso no te tiene que desanimar para que tú tengas la intención de poder publicar, y que hay espacios, hay que buscarlos, hay que difundirlos, ayudar a estos espacios, por ejemplo, ayuda mucho a la difusión, y porque hay gente que no sabe que hay editoriales regionales, que hay jóvenes publicando, que se están atreviendo. Creo que las personas mayores, mayores de 40, como yo, por ejemplo, nos cuesta mucho más atrevernos porque tenemos un contexto histórico detrás que nos hace tener estas aprehensiones. Hoy en día siento que desde las infancias y la juventud no tiene estas aprehensiones con las que crecimos nosotros, y se exponen también más fácilmente, son más busquillas también, y creo que hay grandes oportunidades. Así que no se desanimen y que busquen, que busquen. Bueno, oportunidades como esta, aquí vemos otra foto de tu publicación. ¿Con quién te encuentras al lado? Ahí estoy con Patricia en la Feria del Libro de Ovalle, que se realizó ahora hace poquito en febrero.
La última presentación que hicimos Ah, ya. juntas en este año, por lo menos. Viviana, y si yo te consulto de aquí a 5 años más, ¿te gustaría seguir publicando? ¿Cómo ves tu nombre como poeta? No me proyecto tanto, pero creo que ha sido un redescubrirme también como escritora y como mujer. Em, es una beta que no había explorado abiertamente, entonces estoy en un proceso de transformación y creo que sí voy a seguir escribiendo, me gusta. Tengo mucho material por ahí guardado, de hecho viene ahora la próxima semana hay una publicación de un plaquet que se va a lanzar, que es parte de un taller en el que participamos varios escritores y escritoras de acá. Em, Hay 2 libritos que están por ahí también esperando alguna oportunidad de, algún espacio para poder publicarse, y creo que a mediano o corto plazo podríamos tener otra publicación ya. ¿Y tú escribes algo por ahora? ¿Todavía no? ¿Estás esperando un poquito de He imaginación? tenido he tenido harta inspiración en este periodo y sí, han surgido varias cosas, eh, algunas bastante innovadoras en lo que yo venía haciendo y otras que siguen como con este camino de darle voces Mm. a algunos personajes. ¿Te gustaría tocar otros tópicos literarios? Sí, sí, creo que hay fuentes inagotables de temas que siempre están ahí. Y, y me parece que sí puedo rondar en algunas otras cosas. En narrativa no, porque creo que la narrativa necesita de eh, otras experiencias. Y para mí siempre ha sido mucho más, lo veo mucho más complejo poder escribir narrativa. Creo que la poesía para mí es mucho más, mm, se me da mucho más fácil. Y si hablamos de esencia, la poesía igual es eso. Si yo te pregunto alguna palabra, algún concepto con la que relacionas tu trabajo, ¿cuál sería? Eh, Bueno, esa pregunta es un poco compleja porque creo que eh, la poesía siempre está relacionada con el lenguaje y el lenguaje es lo que nos hace ser seres humanos en el fondo y que nos diferencia de otros animales. Es lo que nos permite transmitir un mundo interior y el mundo exterior cómo nos afecta. Entonces es difícil poder condensarlo en una sola idea o en una sola palabra. Em, O lo que tú quieras Me comunicar. me parece que siempre para mí la poesía va a ser una forma de expresión humana. Creo que la más alta de ellas, ¿Por qué? porque es la que nos conecta directamente con nuestro yo interno. Si bien hay formas exquisitas de literatura narrativa, dramática, crónicas, creo que la poesía nos entrega belleza. Es como la perfección del lenguaje, entonces, eh, tal vez es la más difícil de hacer, o la más fácil para algunos, pero creo que es la más bella. ¿Te gusta hablar a ti en primera persona? Bueno, tú igual comentabas el tema de la historia, pero ¿te gusta también escribir en primera persona lo que tú sientes? Eh, sí, 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 hay algunas cosas ahí que son bastante íntimas y personales, pero por lo general trato de hacer esa diferenciación. Hay cosas que se pueden dejar entrever que son mías en las escrituras, pero hay otras que son totalmente voces que yo tomé, con las que juego mucho con eso de, de poder expresar cosas que a veces yo no he experimentado o no he vivido y me permito vivir a través del lenguaje. De ahí vienen también mis fuentes de inspiración, que son principalmente música,
arte, por ejemplo, una pintura, trato de transmitir eso que está ahí, pero no es lo que yo siento al ver la pintura, sino que trato de transmitir lo que están sintiendo esos personajes en la pintura. Entonces trato de hacer un trabajo que va mucho más allá. No es solo que pase por mí, esto es lo que yo estoy sintiendo frente a un atardecer, sino que va como un poco más por otro ámbito. ¿Una decodificación? Sí, sí, me gusta más darle ese sentido a las cosas. Viviana, ¿y dónde podemos encontrar este poemario? El poemario está disponible en la librería Hermana Mía, en Coquimbo. Está también disponible en la editorial Marsalado. La pueden encontrar por Instagram. Y también me pueden contactar a mí, me quedan algunos ejemplares. Y creo que Patricia tenía algunos contactos con alguna librería también, que en este rato no recuerdo el nombre, que estuvo funcionando en La Herradura. Así que ahí hay espacios donde poder encontrar el librito. Muchas gracias, Viviana. Aquí tienes tu cámara, por favor, para que puedas comunicarte con la gente que te sigue, con la gente que puede adquirir tu trabajo y que se deslumbre con tu escritura. Muchas gracias, gracias a todos, a todas, y espero que le sigan leyendo y que les guste lo que encuentran en Gárgolas de Sal y en lo que se venga. Gracias, Viviana. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo. Ahora a continuación vamos a hacer una lectura compartida donde Viviana y yo vamos a leer unos extractos de su poemario Gárgolas de Sal. Este poema se llama En sueños. Has llegado con tu sangre rauda a llenar espacios desconsolados. Entraste en mi gruta, seca y descarnada, y yo te he dejado oler mi savia, morder mis venas, degustar mi silencio. He podido ver en tus ojos, entre el sonido de la bruma, la luz en la penumbra, y te he llamado con un grito adormecido. Ahora el miedo nos abandona, la piel nos llama, llevo tu marca en mi esencia. Me has puesto el más seductor de los sellos, y me he dejado caer en tus sombras, y en tu noche encantada. Tu sangre me llama a quererte, tu tierra es salvación. Yo les voy a compartir un poema que se llama Yo Etaira. He desgarrado mis ropas. Buscando, solo encontré la piel ajada por el desprecio, la sangre bullendo ante el deseo. Buscando, encontraste mi cuerpo, marfil preciado, ambrosía de panteístas ingenuos, siendo templo primigenio e inmaculado, ante el cual los hombres rinden pleitesía y caen extasiados. Aún así, quisiste volcar tu volcán en la pureza de mi grial de greda humana y cambiar mis sangrientas orgías por cal madura. Supiste tarde que la mezquita negra no se concluyó. Ya no hay lugar sagrado. Solo puedo ofrecerte mi pan y mi vino envejecido, compartir mi lupanar demencial, jugar a ser olímpicos dioses llamados por la fantasía incauta de nuestra inconsciencia. No quieras destruir el templo para reconstruirlo en 3 días. Culmina lento tu trabajo, dejándome intacta. Desiste ahora, que aún me ves, como simple columna incompleta, atractiva, seductora, fría, y sin ser mujer de nadie, una gárgola de sal. Tu amor ingenuo no detendrá mis ansias de mirar atrás. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos nuevamente en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Y no se olviden de leer Gárgolas de Sal, de Viviana Larrondo.